Vamos a orar y poner este tiempo en la mano de Dios, si le parece bien. Amén. Padre, en este día te damos gracias por el amor que tú nos das, por la bendición, Señor, de permitirnos estar aquí, Señor. Gracias porque durante todos estos días tú has estado con cada uno de nosotros, hemos visto tu mano. Yo sé que en las familias, Señor, se ha visto, Dios, la provisión, tus cuidados, Señor, y el amor que tú derramas, Padre, en cada persona. Yo te pido en este día, Señor, que me ayudes a trazar de manera correcta las ideas de tu palabra, Señor, y que sean ideas, Padre, que produzcan cambios eternos en cada uno de nosotros, en cada persona que está escuchando, Señor, este mensaje. Te damos las gracias y te damos la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a comenzar una serie que es un tema, pero es un tema seriado, que vamos a ir poco a poco escudriñando, hermanos, aspectos que tienen que ver directamente con nosotros, como la iglesia local, como personas, pero también para entender aspectos que están sucediendo en la iglesia de Cristo en todo el mundo. ¿Cuántos saben que ya estamos en los últimos días? Que Cristo ya no tarda en venir. Cristo ya viene, hermanos. Necesitamos estar preparados para esto. ¿Sí? Cristo viene por su iglesia. Y existe algo que está sucediendo en general en la iglesia de Cristo, me refiero en general, y que está perjudicando a miles de cristianos alrededor del mundo. ¿Sí? Eso existe aquí en la ciudad, en el estado, en México, en Estados Unidos, a donde vayamos. Esta situación que perjudica existe en todas partes. Y Dios ha tenido a bien hablarme a mi corazón respecto a esto y poner no solamente una preocupación, sino el ocuparme de dejar una generación, hermano, de verdaderos cristianos que defiendan y enseñen la sana doctrina. ¿Sí? Cristianos para toda la vida. Cristianos que duren hasta la venida de Cristo o hasta que se encuentren con el Señor. Eso es un verdadero cristiano. Porque un cristiano temporal, un cristiano que dice que alguna vez fue cristiano, o que es cristiano pero no hace las cosas de un cristiano, no es cristiano. Y la idea es formar cristianos para toda la vida. ¿Sí? Cristianos que amen y sirvan al Señor toda la vida igual, o que vayan creciendo en su servicio a Dios, en su relación con Dios. Y por los últimos años, 4 o 5 años, calculo yo, nos hemos dedicado a cernir, a separar aquellas cosas, como iglesia local, separar aquellas cosas que parecían, hermano, bíblicas, pero que al pasarlas por la palabra de Dios, resultaron, ¿sí?, que no lograron mantenerse. A través de la palabra de Dios, esas cosas que parecían bíblicas no lograron permanecer. Y he de decirles que eran cosas que yo mismo creía, que yo mismo practicaba, pensando que esas cosas eran bíblicas, pero que lo repito, al pasarlas por la palabra de Dios, no sobrevivieron. ¿Sí? Y son cosas que estos años pasados hemos estado cirniendo, hemos estado separando, hermano. Y yo soy el primero en librar una batalla en contra de este tipo de cosas. Porque yo crecí, por la misericordia de Dios, conozco a Cristo desde los 5 años. Y yo crecí viendo, no desde un principio, le he de decir, los primeros 15, 20 años,
¿sí? Hasta los 15 o 20 años que yo tenía, no veía estas cosas que comencé a ver a partir de los 20 años en adelante. ¿Sí? Entre los 15 y 20 años empezaron a surgir estas cosas de las que vamos a estar hablando, o de las que he hablado en estos años anteriores, ¿sí? Y para mí fue difícil, pero tuve que tomar una decisión. O hacía lo que dice la Biblia, o hacía lo que otras personas me habían enseñado, nada más porque me las habían enseñado, pero al pasarlas por la Biblia no sobrevivían a estas cosas. Y esto fue muy, muy difícil para mí, ¿sí? Porque la palabra comenzó a desmoronar enseñanzas que yo consideraba como normales dentro de la iglesia, ¿sí? Pero que no eran nada más, y me voy a atrever a llamarlas de esta manera, no eran otra cosa más que fantasías espirituales. O podemos llamarle, para que no se escuche tan fuerte, ¿verdad? Fantasías espirituales. Vamos a 1 Timoteo 4:7, por favor. Vamos a llamarle como les dice la palabra de Dios. Primero Timoteo 4:7. Alguien, si las tiene, por favor, que lo pueda leer aquí. Yo les dije fantasías espirituales. La Biblia les llama fábulas. ¿Cómo? Profanas. ¿Usted sabe a qué le suena fábula? Cuentos, ¿verdad? ¿Sí? Algo que pareciera que fue real, se platica con todos los detalles, pero que nunca sucedió. Entonces, a eso que yo le llamo fantasías espirituales, siento yo que es un poquito más comprensible para nosotros. Ya ven, la palabra de Dios les dice fábulas profanas, ¿sí? Pero ¿qué significa este texto? Porque no voy a hablar tampoco yo de lo que yo pienso o de lo que yo creo, sino que vamos a ir pasando y aprendiendo las cosas como dice la palabra de Dios. Entonces tiene que ser con y a través de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto de desecha fábulas? Esto es un consejo que le da Pablo a Timoteo. Haz a un lado, desecha todas esas fábulas profanas, todos esos cuentos, como bien dijo la hermana, ¿sí? ¿Qué quiere decirle Pablo a Timoteo? Esto se refiere, fábulas profanas, de creencias. Fíjate, creencias que no provienen del Espíritu de Dios, sino de lo profano, es decir, de las cosas que están en el mundo. Fábulas profanas son cuentos que están en el mundo y, por decirlo de alguna forma, se cristianizan y entran a la iglesia, ¿sí? Eso es, hermano. Y ha sido un trabajo complicado, porque cuando comenzamos a enseñar lo que dice la Biblia, ¿sí? Pero también al enseñar lo que dice la Biblia, tuvimos que meternos en el campo de lo que se creía, se practicaba, pero que no dice la Biblia. Y tuvimos que tocar y enseñar y hablar acerca de aquello que no dice la Biblia, ¿sí? Y muchos se ofendieron, hermanos, en la iglesia y se fueron. Los más nuevos, pues a lo mejor no se dieron cuenta, no lo vivieron, pero muchos se ofendieron y se fueron, ¿sí? Y cada quien se fue con su argumento. Unos decían que yo ya no creía en el Espíritu Santo, otros decían que yo ya no creía en las sanidades de Dios,
Ha sido un tiempo complicado, hermanos, ¿sí? En los que se me han levantado muchos falsos por enseñar la sana doctrina y desmoronar con la palabra esas fantasías espirituales que se construyeron por mucho tiempo, hermano, en la iglesia. Y que fuera de la iglesia hay iglesias enteras, ¿sí?, que viven solamente por esas fantasías espirituales o fábulas profanas. ¿Cómo saber, hermano, que una persona está siendo edificada en la palabra de Dios? Muy sencillo, la misma palabra nos da la respuesta. ¿Se acuerda de aquellos dos hombres que construyeron su casa? Uno lo construyó sobre la roca, ¿sí? ¿Y la roca quién es? Cristo. Y de lo que vamos a estar hablando precisamente es de Cristo y de la doctrina correcta. Y el otro la construyó arriba de ¿qué? De la arena. Vinieron los problemas, vinieron la tempestad a su vida. ¿Qué sucedió con la casa que estaba en la roca? Permaneció. Pero ¿qué sucedió con los que construyeron su casa o su vida sobre la arena, sobre las fábulas profanas? Mucha de esa gente, ¿sí?, lo digo lamentablemente, y oramos a Dios para que esto cambie, pero mucha de esa gente, hermano, que edificó su doctrina basado en esas fábulas espirituales, y más adelante vamos a ver a qué me estoy refiriendo, ahorita, hermano, andan muy, pero muy, muy mal. Dejaron a Cristo. Aunque se sigan diciendo cristianos, les digo, hacen cosas de alguien que no es cristiano. Se regresaron, se cayó todo eso. ¿Por qué, hermano? Porque no estaba fundamentado sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Este es el único fundamento, la palabra de Dios. No libros cristianos. Cuidado con los libros cristianos. La mayoría ya no son libros cristianos, perdón. La mayoría no son cristianos, son libros, obviamente. Pero de cristianos tienen a veces muy poco. Me he encontrado con libros de hasta ficción cristiana. O sea, hágame el favor. Sí. Las librerías, desgraciadamente, yo digo con tristeza, se han convertido en una trampa tan peligrosa para el creyente, porque de 100 libros, hermanos, solamente encontrará 1, 2 o 3 que realmente son libros que tienen una doctrina sana. Entonces les decía, mucha gente ha inventado, ha dicho, ha hablado. ¿Y por qué estoy diciendo esto? No estoy tratando yo de pegarle al mártir ni nada. No. Lo estoy diciendo porque si tú vives en la doctrina sana, ¿sí?, aquella gente que se diga cristiana, pero ha fundamentado su doctrina en una doctrina de error, es decir, en esas fábulas profanas, ¿sí?, te va a atacar también a ti, mi hermano, no nada más a mí. También te van a decir, ya eres muy santo, te crees que sabes todo. Te hiciste muy religioso. Dios no quiere que estés así, Dios te quiere libre. No sé, te van a atacar de distinta manera. Tu propia familia, tus amigos, conocidos, etcétera. Y van a ser los cristianos, pero quiero que veas el fruto de la vida de esos cristianos cuando te estén atacando, porque la palabra de Dios dice que por los frutos somos conocidos, y que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí?, y que una fe sin obras es muerta. Todo eso lo dice la palabra de Dios.
Entonces no vamos a decir que a condenar a esa gente. No, oramos por esa gente. Oramos por esas personas que un día puedan ser restituidos, hermano. Dios, de veras, tenga bien esto, ¿sí? Pero ha sido un tiempo en el que hemos estado hablando acerca de esto. Lo dejamos de hacer hará alrededor de casi 2 años. Empezamos ya con enseñanza bíblica después de que ya se separó lo bueno de lo malo. Ya había una base bíblica donde empezar a construir, porque primero hay que poner el fundamento, y eso es exactamente de lo que vamos a estar hablando en estas semanas, poner el fundamento. Pero vamos a ver qué fundamento, hermano. No vaya a ser que gracias a Dios aquí la mayoría está, o todos estamos en un entendimiento de lo que es la sana doctrina y de esta situación que les estoy hablando. Pero tal vez usted se pregunta, pero yo nunca he escuchado esas doctrinas de error. La mayoría no les tocó participar de ese tipo de cosas, ¿sí? Doctrinas que no tienen que ver con el fundamento que los apóstoles establecieron, pero que es necesario que las conozcan, hermano, que las conozcan los jóvenes que en aquel tiempo eran niños, que las conozcan las personas que tienen poco en el camino del Señor Jesús, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes se cuiden de aquellos, ¿sí?, que enseñan estas fábulas profanas, estas fantasías espirituales, como si fueran algo bíblico. ¿Por qué? Porque es algo que se mueve, hermanos, en todo el planeta, en la iglesia de Cristo. Satanás no ha podido destruir la iglesia, ni podrá, la iglesia de Cristo, pero sí ha logrado introducir doctrinas que están equivocadas, hermano, y que no tienen nada que ver con el fundamento que establecieron los apóstoles. Por esto es necesario, hermano, porque va a llegar gente que te va a hablar sobre cosas muy emocionantes. Gente que incluso tú puedes considerar muy espiritual, ¿no? Tengo un amigo en la escuela, una maestra que que ora por mí, ora de una manera que, me habla de una forma. Y qué bueno que a lo mejor sí habla de Dios, pero debemos de tener cuidado del cambio que ha surgido en las iglesias en general, en la iglesia de Cristo. Estoy hablando de iglesias cristianas, no me estoy metiendo con ningún tipo de otra iglesia, estoy hablando de iglesias cristianas. Me decía esta semana una persona, me dice, no son de aquí obviamente, están en una ciudad donde no han logrado encontrar una iglesia con doctrina sana, y ellos conocen la doctrina sana. Y me decía, ya tengo ganas, dice, tantas ganas de ir a una iglesia donde pueda leer la Biblia, donde usen la Biblia, ¿sí? Donde pueda leer la Biblia, porque en todas las iglesias ahora se utiliza que están a oscuras. Así como si fuera un ambiente como de, no sé, tipo antro o tipo así romántico. Y yo he estado en iglesias de ese tipo. A lo mejor a algunos de ustedes les ha tocado también, donde entras y están nomás los reflectores a los músicos, y entras y se ve una luz así muy... Me ha tocado iglesias que van así como en el cine, con la lamparita, y venga, por aquí hay lugar, y ya van y se sientan ahí. Hágame el favor, ¿sí? Y ahí están todos ahí, cantando cantos muy, muy nice, y que ni saben qué dicen, pero las guitarras y los músicos ahí tocando con bermudas y unas playerotas hasta acá de Dallas Cowboys y qué sé yo, ¿sí? Y dice uno, ¿por qué hacen eso? Y dice, no hay que ser religiosos. No hay que ser religiosos,
Pero esto, hermano, ¿sí? Dígame si vamos a estar delante de Dios, hermano, sirviéndole. Dígame si usted no se prepara no solamente en su interior, sino también en su exterior. Tratamos de venir a la iglesia, hermano, ¿sí?, de manera decorosa, a veces con lo mejor que tenemos, hermano. ¿Por qué? Porque venimos a ver a Dios. Ay, pero Dios no ve el exterior, ¿sí? Pero muchas veces el exterior refleja el interior de la persona. Una persona deprimida, ¿cómo se ve? Para empezar, ¿qué es lo que deja de hacer una persona deprimida? ¿De qué? Deja de bañarse. Deja de comer. ¿Cómo se empieza a poner? Si es hombre, ¿deja de qué? De rasurarse. Ahora, no estoy diciendo que traes barba, pues estás mal. No, pero pues la traes arregladita y todo, ¿no? ¿Sí? No se corta las uñas, anda ahí con unas garrotas ahí de que aguas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ve así? Porque adentro así se siente como se ve afuera, hermano. Entonces, son pequeños detalles de los que estoy hablando, y esto que vamos a hablar, que estoy ahorita mencionando, es una introducción, hermano. Porque quiero que me entienda bien y que no se malinterprete el por qué vamos a hablar de cosas este domingo y las próximas semanas, hermano. No quiero que se malinterprete la intención. Entonces quiero abundar en que quede claro esto. ¿Por qué? Porque va a llegar tarde que temprano, y tal vez ya lo has vivido, ¿sí? Gente que, como te decía, te va a hablar de cosas muy emocionantes en Dios. Hombre, se ve así como en Disneylandia, ¿no? ¡Wow! Una fantasía. Ya me vi, ¿sí? Haga de cuenta un Disneylandia espiritual, donde te prometen, te dicen y wow, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Mucho cuidado con esto, porque esto cada vez va a ser más y más y más y más. Dios, hermano, a nosotros como iglesia, hace algunas semanas, hace algunos meses, Dios nos llamó y nos habló por profecía y nos dijo algo que yo he recalcado casi todos los domingos. Dios nos llamó y nos dijo que éramos su remanente. Y eso, hermano, es un privilegio, porque el remanente es eso poquito que no se ha echado a perder, que no se ha corrompido, hermano. Eso es el remanente. Tampoco nos vamos a dar, o estoy tratando de darnos aires de grandeza como iglesia. Todos los demás no sirven para nada y nosotros somos lo máximo. No. Pero lo que quiero es enseñar lo que dice la palabra de Dios, para que podamos seguir siendo ese remanente de Dios. Porque si nos corrompemos nosotros, hermanos, doctrinalmente, nos llamábamos remanente. ¿Sí? Yo quiero dejar sembrado en el corazón de los más jóvenes, de los nuevos y de los no tan nuevos, ¿sí?, la sana doctrina que fue establecida, ¿sí? Pero para esto tenemos que ir a algo que es el título de esta serie. Esta serie, hermanos, la he titulado Volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua. Y acompáñame a Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir entendiendo
¿Cómo se metió esto en la iglesia, hermano? Que esto ya lo vimos en las clases de escuela dominical, que es a las 10 de la mañana. Pero pues la mayoría no estuvo presente en estas clases. Entonces yo quiero enseñarlo y tomar varias semanas para esto, porque vamos a ver varias doctrinas. Y va a decir, ¿qué es doctrina? Ahorita vamos a ver, vamos viendo paso a paso. Jeremías 6:16, ¿lo tenemos? Dice, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Y qué va a pasar? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Las sendas antiguas, hermanos. Regresar, volver a la senda antigua. El próximo domingo voy a profundizar un poco más de cómo se metió a la iglesia, ¿sí?, todo lo que le acabo de decir hasta el día de hoy. Desde el 1900, 1920 han sido puntos claves en la historia. 1980, cambios en los que se ha ido introduciendo todo esto a la iglesia. Pero vamos entendiendo y poniendo las bases. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Nos lo dice Efesios 2:20. Efesios 2:20. Aleluya. Efesios 2:20. ¿Estamos? Efesios 2:20. Yo quiero animarle a los adolescentes, jóvenes, padres, hermanos, hermanas, de veras, no falten en toda esta serie, porque van a salir cosas que usted no sabe y que ni se imagina. Efesios 2:20, ¿lo tenemos? Fíjese, estamos hablando de los fundamentos, ¿verdad? Estamos hablando de que la doctrina, ¿sí?, la sana doctrina debe ser el fundamento. Mire lo que dice la palabra de Dios. Edificados, ¿quiénes? ¿Edificados quiénes? Nosotros, la iglesia. ¿Ok? Edificados sobre el fundamento ¿de qué? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento doctrinal, hermano, fue establecido por los apóstoles y profetas, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿a qué me refiero con sendas antiguas? Nos referimos a regresar a las sendas antiguas, con volver a lo que es llamado como el fundamento o cuerpo de fe que establecieron los apóstoles. Lo repito, el fundamento o cuerpo de fe que establecieron los apóstoles. Eso es el regresar a las sendas antiguas. ¿Sí? Tal como lo leímos ahorita aquí en Efesios 2:20. Ahora, doctrina. ¿Qué es doctrina? Voy a decir lo que es doctrina. Espero ser claro en esto. Es un cuerpo de ideas. O sea, es un conjunto de ideas de Dios, que están en su palabra para el hombre. Pensamientos de Dios que están en su palabra para nosotros. ¿Sí? Es un cuerpo de ideas de Dios que tienen su palabra para el hombre. Son conceptos que vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, existe la doctrina de la salvación. Existe la doctrina del arrepentimiento. Son como temas, haga de cuenta, que están en la palabra de Dios. Son ideas,
¿sí? Ideas concretas y completas respecto a algo, ¿sí? Hay muchas doctrinas. Eso es una doctrina. Entonces, vamos recapitulando. En la iglesia, hermano, hay esas fábulas profanas o esas fantasías espirituales que se han logrado introducir a la iglesia en todo el mundo, hermanos, a la iglesia de Cristo, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que las desechemos, y la manera de desecharlas es sabiendo cuáles son las correctas y cuáles no son correctas. Las correctas son las que nos van a llevar a edificar sobre la roca, sobre la palabra, sobre el fundamento que dice la palabra. Fue establecido por ¿quiénes? Por los apóstoles y profetas. Lo demás, las fantasías espirituales y emocionales, son pensamientos y conceptos, ¿sí?, que aunque parecen espirituales, ¿sí?, no están avaladas por la palabra de Dios. Es más, les digo, no pasan la prueba de la palabra de Dios. Y si vivimos o edificamos encima de esas fantasías espirituales, ¿sí?, vamos a terminar otra vez en el mundo y peor. ¿Sí me estoy explicando? ¿O hay alguna duda hasta aquí, hermano? Jóvenes, hermanas, ¿vamos bien hasta aquí? Con confianza. Quiero que esto se vaya comprendiendo. Esto es elemental porque vamos a ir mucho más allá de esto. ¿Ok? Bueno, quiero ir destacando puntos importantes, así como vamos avanzando. Y uno es el que acabamos de leer en la palabra ahí en Efesios. Dice que el fundamento lo pusieron ¿quiénes? Apóstoles y profetas. Ok. Apóstoles y profetas. Y quiero aclarar esto para ir sentando bases. Profetas, hermano, se refiere a los hombres que Dios utilizó en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se les llamaba a los hombres de Dios en el Antiguo Testamento? Decían, ¿qué acaso eres tú profeta? Era lo único que había. ¿Sí? Entonces, los profetas son aquellos hombres que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para que fuese escrito. Porque antes, en el Antiguo Testamento, no existían apóstoles. Existían los profetas y los sacerdotes solamente. Profetas como Isaías, como Jeremías, como Elías, que hablaban proféticamente de una persona en especial, del Señor Jesucristo. Por eso dice ahí en Efesios, ¿sí?, que el fundamento lo establecieron los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Ahora, un profeta se encargaba principalmente de llevar mensajes de parte de Dios a la gente en el Antiguo Testamento. Todavía lo hace. Pero una característica era, en el Antiguo Testamento principalmente, es que un profeta hablaba acerca de lo que venía en un futuro. Por eso ellos sentaron un fundamento, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, que ellos hablaban y profetizaban que venía un Redentor. O sea, toda la Biblia, hermano, el tema de la Biblia es la redención del hombre. ¿A través de quién? De la obra expiatoria del Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz. Entonces, esos profetas, dice aquí que fue fundamentada sobre apóstoles y profetas. Sí, profetas nos referimos, y la palabra de Dios se refiere a los del Antiguo Testamento. Y ahorita le voy a explicar por qué. A lo mejor los doctores están diciendo, ay, pero ¿por qué? Porque si ya viene en el Nuevo Testamento. Vamos paso a paso. ¿Sí? Moisés, por ejemplo, Moisés fue un profeta de Dios, al que le fueron entregadas las tablas de la ley, que hasta el día de hoy, hermano, son un fundamento también. Y son un fundamento que utilizaron los mismos apóstoles. ¿Sí?
Los apóstoles tenían que echar mano no solamente de lo que habían aprendido del Señor Jesús, sino de lo que ya estaba establecido en la palabra de Dios. Pablo lo hizo. Pablo defendió la fe en Cristo Jesús, utilizando al profeta Isaías y utilizando a Moisés, utilizando a otros profetas. ¿Sí? Entonces, fueron entregadas las tablas de la ley, le decía, a Moisés, pero quiero que quede claro, no se refiere en este caso, hermanos, ahí en Efesios, a profetas contemporáneos, es decir, que estaban en ese tiempo viviendo junto con los apóstoles. Estamos hablando de profetas del Antiguo Testamento que dieron la base para que los apóstoles, ¿sí?, pudieran establecer el fundamento de la sana doctrina. Ahora, esos son lo de los profetas. Ahora, los apóstoles, a ellos se les encomendó establecer el fundamento, único fundamento, por cierto, quiero aclarar, único fundamento. Y solo a ellos se les encargó establecer ese fundamento sobre la doctrina sana que la iglesia debe de conocer, cuidar y no abandonar, hermano. Incluso la debemos hasta de defender, hermano. ¿Sí? Y como vemos, el apóstol Pablo hace una diferencia, y aquí voy a entrar en un punto, y ponga atención en esto, acerca de los apóstoles. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 12:11? Y mientras que lo buscan, si alguien trae celular o trae una Biblia con la versión Reina Valera 1909, ¿alguien la trae de casualidad? O en el celular a veces viene ahí varias Biblias, y que alguien pueda buscar Reina Valera 1909. Segunda de Corintios 12:11. Si me equivoco por error de dedo con las citas, dígame. Ok, alguien en su Biblia que pueda ponerse de pie y leer este versículo, por favor. Vamos a ver una diferencia, ¿sí?, muy importante que viene entre la versión de Reina Valera 1960 y la Reina Valera 1909. ¿Qué dice la que ustedes tienen, hermano, en su Biblia? Estoy casi seguro que es la Reina Valera 1960. Entonces, ¿alguien puede hacerme el favor de leer el versículo 11? Amén. Pablo está hablando y al final habla de los apóstoles. Dice, de aquellos, ¿qué título les da? Grandes. ¿Sí? Grandes apóstoles. Ahora, le voy a explicar lo que es, lo que encontré que significa grande, hablando es de grandeza, ¿verdad? No era porque estuvieran grandes ni de edad, ni midieran 2.20, ¿verdad? La grandeza es la cualidad de una persona que es grande en importancia. ¿Sí? Eran importantes aquellos apóstoles. Ahora, la Reina Valera 1909, ¿alguien pudo encontrarla en el celular o que traiga de casualidad una Biblia con esta versión? Sammy, ¿lo puedes leer, por favor? Él me hizo un necio de gloriarme, vosotros me constreñisteis, pues yo había de ser alabado de vosotros, porque en nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque soy nada. Gracias. ¿Qué dice Sammy al final? Dice, en nada he sido menos que aquellos que... Los sumos apóstoles. ¿Sí? En nada he sido menos que los sumos apóstoles. Ah, caray, aquí no les dijo grandes, aquí les dijo sumos.
Y ahorita les di la definición de grandeza, pero le voy a dar ahora la definición de cuando a alguien se le dice sumo apóstol, ¿sí? La palabra sumo es un adjetivo. Y sumo es que tiene el grado más alto, ¿sí? O no tiene superior en su especie. Es decir, apóstol de apóstoles. O sea, no había nadie, ¿sí?, que tuviera su mismo grado que ellos tenían. Por eso Pablo les llama sumos apóstoles a ellos. ¿Por qué vienen distintos? Bueno, creo que hace tiempo hablamos, y hago un paréntesis en esto, que también tiene que ver con todo lo que vamos a estar hablando. Hay una conspiración en contra de la Biblia Reina Valera, ¿sí? Y la más común que nosotros tenemos y que todavía alcanza a tener una doctrina completa, sana, es la que usted tiene, la Reina Valera 1960. ¿Cómo sabe si trae la Reina Valera 1960? Viene en la primera página de su Biblia. Usted la abre y ahí dice Santa Biblia y luego viene. ¿Sí? Pero la Reina Valera 1909, la cual yo le recomiendo que si puede y lo logra, consiga una, porque dentro de poco estas van a desaparecer por completo, Todavía es mucho más específica y detallada que la Reina Valera 1960. ¿Por qué? Porque hay una conspiración en contra de la doctrina. Y las Biblias, si usted compra una Biblia versión internacional de las Américas, Dios habla hoy, hay muchas, mire, Reina Valera 1995, 2000, hay un montón. Ya está la doctrina cambiada, es más, ya hasta le cambiaron y le quitaron textos. Pero ahorita no vamos a entrar en eso. Ese es otro tema que de veras vale la pena dedicarle un buen de tiempo. La conspiración contra la Biblia Reina Valera. Entonces, la 1909 es más apegada todavía y más detallada y nos da estas riquezas. Entonces, cuando Pablo habla de los apóstoles, dice: yo no soy menos que los sumos apóstoles. ¿Sí? Porque hoy en día, hermano, usted ha de haberse dado cuenta que medio mundo se hace llamar apóstol. Hay apóstoles que salen en la tele, en la radio, en las azucaritas, en todas partes. ¿Sí? Hay una enfermedad de apostolitis aguda. Y todo el mundo ya se autonombra apóstol. No, es que me dijeron que yo era apóstol. ¿Y quién te dijo? No, pues yo lo sentí en un sueño. Dios me habló y me dijo: tú eres apóstol. Wow. ¿Sí? Ahora, hay apóstoles como el apóstol Bernabé. Él no era de los sumos apóstoles. ¿Sí? Él era un apóstol, pero no era sumo apóstol. Por eso Pablo hace esta diferencia. Y Pablo defiende la posición de decir: yo no soy menos, es decir, yo soy igual, yo también soy sumo apóstol. Porque ¿sabe cuál era el requisito o cuál es el requisito para ser sumo apóstol? Haber estado con el Señor Jesús y haber sido enseñado directamente por Él en persona. Pero Pablo no fue llamado con los apóstoles. Pedro sí, los otros que conocemos. Pero Pablo, hermano, después de su conversión, ahí en Damasco, cuando entró a Damasco, a la ciudad, y que fue llevado a una casita que estaba en una calle que, ¿alguien recuerda cómo se llama esa calle? ¿Sí? La calle se llamaba Derecha. ¿Y sabe qué? Todavía existe esa calle. Todavía existe ahorita en la actualidad. Si usted busca ahí en internet,
va a encontrar la calle, porque todavía existe esa calle. Qué tremendo, qué detalle ese. El apóstol Pablo fue enseñado por el Señor Jesucristo durante un tiempo que estuvo en el desierto, en persona por el propio Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver este tipo de detalles, ¿sí? Pero regresemos a esto. Hoy en día, hermano, se han levantado mucha gente que se llaman y autoproclaman apóstoles, ¿sí? Y que se sienten con mucho derecho de levantar un montón de doctrinas que no son otra cosa más que las fantasías espirituales de las que les estaba hablando al principio. Porque de algún lado tiene que salir todo este tipo de cosas, hermano, ¿sí? Y esas doctrinas profanas, como lo dice la palabra de Dios, nada tienen que ver con la doctrina sana de la fe en Cristo Jesús. Es decir, de la doctrina, el fundamento que establecieron los apóstoles. Por eso usted escucha gente, o tal vez ahorita está pensando diciendo: ay, pues yo me acuerdo que una vez un hermano, una hermana o alguien me dijo, ay, me siento mal, ay, hay que ir, ¿sabes qué? Mira, haz esto, haz aquello. Y, ay, no sé, se me hizo hasta raro que me dijera que le diera 7 vueltas a la casa y que cantara un corito mientras que lo hacía durante 7 días para que cayera todos los demonios que estaban allá en la orilla de la casa. Ay, no sé, se me hizo raro. Los chamaquitos se ríen porque dicen: ¡ah! Y los grandes nos acordamos y decimos: órale, sí, yo me acuerdo, me tocó. Hay mucha gente que hace este tipo de cosas, hermanos, que no están en lo absoluto fundamentadas en la palabra de Dios. A nosotros nos han hablado y nos dicen: es que necesito que vengan a orar por la casa. ¿Por qué? No, es que pasan cosas raras, que se apagan los focos, que se oyen ruidos y que se siente algo raro. Y se siente algo raro sobre todo aquí en este pedacito y bla, bla, bla. Y yo les digo con todo respeto, les digo, el problema no está en la casa. Podemos ir a orar, pero no vamos a ir a orar por la casa. Vamos a ir a orar por los que viven en la casa. Porque el problema lo tienen los que viven en la casa, no la casa. Y hay mucha diferencia en eso, ¿sí? Entonces, vemos cómo se ha convertido esto de los apóstoles en la actualidad en un fenómeno que está recorriendo las iglesias, hermano. Esa es una verdad. Conmigo han venido apóstoles, según ellos, y me han dicho: no, que yo, que hago, que sano, levanto, y le voy a decir como aquellos hermanos de allá de Centroamérica que invitaron a uno de estos apóstoles a hacer una campaña de evangelismo, y el apóstol le dijo: claro que sí voy, nada más que necesitan juntarme $2,000, pagarme el avión de primera clase, hospedarme en un hotel de 5 estrellas, que yo necesito tener mi propio chofer con mi carro, etcétera, 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 ¿sí? Y el apóstol dijo: mira, vas a ver las cosas tan maravillosas que Dios va a hacer. Por esos $2,000 yo voy a ir 3 noches a predicar y a hacer milagros, sanidades, y la gente se va a caer. Oh, no, hombre, va a haber un avivamiento. Y pues eran puras iglesias del campo, hermanos, humildes. Y dijeron: ay, hermano, no nos puede hacer un descuento en la ofrenda. No, hermano, es que mi ministerio y mi llamado es muy especial. Dijo: es más, mire, les hago un descuento. Si me contratan por la 4ª noche, les cobro nada más, en lugar de $3,000, $2,500. Miren, para que vean que Dios me pone carga por ustedes. Pero van a ser noches de poder. Entonces los hermanos dijeron: bueno, vamos a hablarle mañana.
Y al otro día ya le hablan al hermano y le dicen: hermano, está muy bien lo que usted nos está pidiendo de ofrenda. Que déjeme decirle que nadie que sirva al Señor tiene que cobrar absolutamente nada. Porque de gracia, debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Es una orden: da de gracia lo que de gracia habéis recibido, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, estos pastores le dicen al supuesto apóstol dice: pastor, apóstol, ya estamos listos. Y el apóstol dice: ok, les voy a mandar el contrato, donde ustedes se comprometen a pagarme los $2,000 de ofrenda y hacer todo lo que les pedí. Y los pastores dijeron: muy bien, perfecto. Dice: pero nosotros también estuvimos platicando, apóstol, y también le vamos a mandar un contrato. ¿Cómo? Dice: sí, porque le vamos a dar $2,000 para que venga 3 noches a hacer señales y maravillas. Entonces nosotros queremos que usted se comprometa por esos $2,000 a resucitarnos 10 muertos, a levantarnos 20 paralíticos de las sillas, a regresarle la vista a 10 ciegos, a 10 sordos, ¿sí? y a liberar de demonios por lo menos a unas 40 o 50 personas. Y de repente el pastorcito de allá de Sudáfrica, de Sudamérica, nomás escuchó: pip, 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 pip. Sí. ¿Me estoy explicando, hermano? Se ha vuelto un negocio esto. Y esto está equivocado. ¿Pero por qué se ha vuelto un negocio? Porque la iglesia cree las fantasías espirituales que enseña esta gente. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la iglesia no conoce lo que dice la palabra de Dios. Se dan cursos completos, seminarios, convenciones acerca de estas fantasías espirituales, donde ni siquiera se habla de la palabra de Dios. La gente que practica este tipo de cosas, déjeme decirle que no conoce nada de la Biblia. Me dio una vez una persona que está muy metida en eso, y que no, Dios le habla y Dios le muestra, y cómo la usa Dios esta persona, según ella, ¿verdad? Y le dije: a ver, pero pues vamos a ver qué dice la palabra ahí en Timoteo. Checa qué dice en Timoteo tal. Y la mayoría sabe dónde está Timoteo, ¿no? A lo mejor medio le da ahí 2, 3 vueltas. Esta persona, le estoy hablando de 20 años en el evangelio, liberadora de espíritus inmundos. Sí. Súper utilizada por Dios, y Dios le mostraba todo, y Dios le hablaba todo. Fíjate que traigo problemas. Fíjate que el Señor me está mostrando que hay algo que en tu vida, una maldición ahí, que alguien te mandó algo, alguien está orando mal por ti. Hasta he escuchado que dicen ese tipo de cosas. Y el día que le dije, fíjese, y esto es en serio, no estoy inventando, 20 años en el evangelio, cursada de instituto bíblico, aquí, no del instituto bíblico de cuando estuvieron en generación, del instituto bíblico de antes, lo digo con todo respeto. No voy a generalizar que todos son iguales, pero esta persona, el día que le dije: pero es que la palabra de Dios dice en 1 de Timoteo tal y tal, esto, chécalo. No traigo Biblia. Para empezar, no carguen con Biblia. Y luego cuando le dije: pues aquí está una, ten. ¿Sabe qué hizo? Usted va a abrir la Biblia y busca Timoteo, y pues, más o menos ¿por dónde empieza? Pues como que por aquí, ¿no? O sea, ya está por aquí, está cerca ya Timoteo. ¿Sabe qué hizo esta persona? Desde Génesis, hermano, así mire, y le dio una vuelta y no vio Timoteo, y empezó otra vez desde Génesis, hermano, y le daba mucho conocimiento de esas fantasías espirituales, cero conocimiento de la palabra de Dios, hermano. ¿Me estoy explicando cuál es el problema y por qué tienen tanto éxito estos
apostolitos actuales? Porque el pueblo de Dios, la iglesia en general, no solamente, o sea, no estoy hablando aquí nosotros, la iglesia en general no conoce la Biblia, no lee la Biblia, no conoce los fundamentos que los apóstoles establecieron, hermano. ¿Sí? Es indispensable para sobrevivir en el espíritu, espiritualmente, conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, lo más lamentable es que dichos apóstoles, estos apóstoles de hoy, le voy a hacer una aclaración. Yo le preguntaba a mi esposa, creo que hoy en la mañana o ayer en la tarde, no recuerdo, le decía, mi esposa, al igual que un servidor, o sea, desde niños hemos estado en iglesia. Dios nos ha permitido viajar a muchas ciudades, servirle en otros lugares, por su misericordia y para la gloria de Dios. Y hemos conocido mucha gente, muchos cristianos de muchas iglesias, muchos pastores, mucha gente. ¿Sí? Y yo le hacía una pregunta a ella y le decía, en tu vida, ¿a cuántos apóstoles has conocido? Y ella empezó a... Disco duro, ¿no? Ahí se escuchaba, se prendió el foquito. Y me dijo, ¿a ni uno? Y yo, órale. Yo esperaba que por lo menos me dijera que a uno. Y ya me dice ella, ¿y a cuántos has conocido tú? Le digo, yo nada más he conocido a 2. Le digo, los 2 ya partieron con el Señor. Y uno fue el pastor de mi pastor, ¿sí? El hermano Pedro Palomo, que realmente apóstol del Señor. Y el otro fue el hermano Ricardo Castel, papá del hermano Juan Castel. Algunos se acuerdan, hasta lo conocieron al viejito. Él vino aquí a predicar. ¿Sí? Digo, son los únicos 2 apóstoles que conozco y que he conocido en toda mi vida, y he conocido miles y miles de personas cristianas, de siervos de Dios. De ahí conozco muchos que han sido pastores, ¿sí? Pero apóstoles, solamente ellos 2. Pero si yo le preguntara a usted ahorita que me hiciera una lista de por lo menos 5 apóstoles de los que usted ha escuchado, tal vez usted me va a decir ahorita aquí varios nombres. ¿Sí? Pero una cosa es que ellos digan que son apóstoles y otra cosa es que sean apóstoles, hermano. Para empezar, un apóstol, ¿usted cree que va a andar haciendo seminarios? Disculpe que me ría de esto, pero es ilógico. ¿Sabe dónde? Hay apóstoles ahorita en la actualidad. ¿Sabe dónde están los apóstoles en la actualidad? Los que de veras son de Dios. No son los que andan tocando puerta en las iglesias para que les dé permiso de predicar u organizando eventos. ¿Sí? Los apóstoles de la actualidad, eso es lo que andan haciendo, hermano. ¿Y sabe qué es lo más triste? No están buscando gente inconversa para hablarles de Cristo. Están buscando gente cristiana para sacarlas de las iglesias y levantar su propio changarro, su propia iglesia. Nomás que esa iglesia, hermano, le tengo una mala noticia, ahí no está ni estará Dios. En este tipo de detalles, usted se puede dar cuenta. Entonces, le aseguro que es muy probable que usted no conoce a ningún apóstol real, de veras. Y usted puede ver ahí que en el internet sale, que el apóstol Guillermo Maldonado, y que el apóstol Pepito no sé qué, el apóstol de aquí, el hijo de Juan Gabriel, ¿cómo se llamaba?
Ya no está aquí, ¿verdad? Está en México. Jonathan Mesa. Nadie entendió porque todos son cristianos. Se autonombró apóstol el señor este. ¿Sí? Ahora, ese es un lado de la tortilla. Vamos al otro. La palabra dice ahí en Efesios, no lo busque, que el fundamento fue establecido por apóstoles y ¿qué? Profetas. Vamos con los profetas. En la mayoría de los casos, los apóstoles son varones. Pero en la mayoría de los casos, y estoy hablando de los falsos apóstoles, y ahora voy a hablar de los falsos profetas, la mayoría sabe que de casualidad, y no es casualidad, son que creen mujeres. Entonces el esposo es apóstol y la esposa es profeta. Como si fuera un rango de que tiene un doctorado en algo y ya lo nombraron apóstol y profeta. Y la gente, hermano, que está envuelta en estas doctrinas, ¿sí? Y usted ha de conocer gente que se autonombra profetas. Y le aseguro que el 99% de los que conocen son mujeres. Y se dicen profetas. Y también yo le preguntaba a mi esposa, ¿cuántos profetas has conocido? ¿Sabe que yo nomás he conocido 2 profetas en toda mi vida? Una ya partió con el Señor, era una hermana. Y la otra era un hermano de Turquía, no sé de qué parte. Nada más lo vi una vez. Pero llegó como profeta y Dios me dijo lo que así cuando empieza uno a sentir la presencia de Dios y que Dios va a hablar en profecía. Y se acuerda que le dije que, nomás nos hacemos así atrás de la silla para que, Señor, no me vayas a hablar a mí porque me vas a descubrir todo en lo que ando más. ¿Se acuerda? Bueno, así yo estaba detrás de la banca. No sé por qué me dieron ganas de orar, así que me escondí para no verme. Pero el profeta del Señor, en una iglesia de 2,000 gentes, ven para acá. Y el Señor, miren, rájale que me empieza. Y todo lo que me dijo, hermano, voz de profeta. Existe el don de profecía, es muy distinto. ¿Sí? El don de profecía no te convierte en profeta. Es un don solamente que el Espíritu Santo manifiesta para que la iglesia sea edificada, porque para eso son los dones y los ministerios. Entonces, usted puede estar orando por alguien y manifestarse el don de profecía en ese momento, y luego ya jamás se vuelve a manifestar hasta dentro de 5 años o 1 año, qué sé yo. Pero un profeta, hermano, créame que es otra cosa. Y yo conozco mucha gente que tiene el don de profecía. Bueno, no mucha, alguna. Conozco más gente que dice que lo tiene y no lo tiene. Y yo creo que todavía más gente que se dice profeta, porque después de un tiempo de tener el don de profecía, como que ya subieron de categoría y ahora ya son profetas. ¿Sí? Mas no tienen el ministerio de profeta. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto, hermano? ¿Por qué estoy hablando? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando del fundamento y todo esto? Lo estoy hablando porque no es casualidad que la palabra de Dios diga en Efesios que el fundamento fue puesto por apóstoles y profetas. Y hoy en la actualidad, lo que más nos encontramos de farsantes, los que han metido esas fantasías espirituales en iglesias completas,
son o falsos apóstoles o falsos profetas. Porque en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios encontramos que fue a través de ellos que se estableció la doctrina de los sumos apóstoles, únicos. Nada más ellos fueron sumos apóstoles, ¿sí? Los 12, incluido el sucesor de Judas y el apóstol Pablo, que él defiende, y es precisamente lo que está haciendo ahí en Efesios, diciendo: yo también, yo no soy, dice, siendo la principal... en 2 Corintios, donde dice Pablo: porque nada he sido menos que los sumos apóstoles. O sea, yo soy también sumo apóstol. ¿Por qué? Porque cumple con ese requisito de haber estado con Cristo. ¿Sí? El hecho, hermano, es que hoy yo he querido dar esta introducción. Estoy hablando todavía por encimita de las cosas, hermano, pero quiero que vayamos entendiendo el concepto y hacia dónde vamos en todo esto. ¿Para qué? Esto va a tardar varias semanas, hermanos, porque vamos a estudiar aspectos acerca de la doctrina establecida por los apóstoles, pero la verdadera doctrina que dice aquí en la palabra, ¿sí? Y le repito, la intención, hermano, es que usted sea un cristiano para toda la vida, que usted sea un cristiano que sepa discernir entre las fantasías espirituales, entre esas fábulas paganas, ¿sí?, y la doctrina verdadera, la establecida por los apóstoles. Que usted sea un cristiano, jóvenes, hermanos, hermanas, que sean cristianos que defiendan esa doctrina, de la doctrina de error, de esa doctrina que se ve muy atractiva, muy prometedora, pero que son doctrinas que están huecas, son doctrinas que están vacías y que carecen, y existen muchas de estas doctrinas, y ahorita le voy a mencionar unas cuantas, ¿sí? No las voy a explicar, no nos vamos a meter en esto ya por cuestión de tiempo, solamente se lo voy a dejar ahí de tarea. Falsas doctrinas como la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad es una enseñanza enfocada al dinero. Provoca la codicia en el cristiano de tener más. Mira, mi hermano, que Dios te va a bendecir, y Dios me está diciendo. Porque emplean estos falsos apóstoles y falsos profetas, emplean la teología de la revelación instantánea, pero para todo, hermanos. ¿Recuerda esa teología? La teología de la revelación instantánea es una falsa. Esto es falso, es que Dios me está mostrando, Iván, Dios me está diciendo que Dios te va a bendecir si tú ahorita ofrendas 10,000 pesos a la iglesia. Bueno, pero hay que hacerlo con efecto. A la iglesia. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y el Señor nos está diciendo, y le echan y hasta le soplan el micrófono, y ya se... ¿Sí los ha visto? ¿Los ha oído? Y todo a veces esos ya están pasando de moda. Ahora son muy fresas y muy nice, y a veces hasta dicen cosas en doble sentido, hermanos, en la enseñanza, y utilizan cada cosa. Pero el fin es el mismo. Y Dios me está diciendo que quiere bendecir aquí a las familias. ¿Cuántos tienen problemas económicos? No, pues todos vamos a levantar la mano, ¿no? Pues Dios te va a sacar de eso si tú le crees ahorita. Porque Dios me está diciendo, mira, estoy viendo ahorita. Sí, Señor, sí, Señor. Oh, santo eres, Señor. Sí, Señor. Amén, lo creo. Dios me está diciendo que ahorita quiere aquí 10 personas que van a ofrendar 5,000 pesos
porque a estos Dios les va a bendecir y que quién sabe cuántos creen. Pero ya para entonces se aventaron un montón de cosas que los tienen, pero en las emociones, no hombre, mira, así listos. Y los de 5,000 pesos aquí se ponen de este lado. Pero también Dios me está hablando que hay gente que tiene en su corazón el dar 1,000 pesos. Y los de 1,000 pesos póngase aquí en medio. Aleluya. Y mientras tanto está la música y a todo lo que da así. Y todos danzando y todos acá. ¿Sí? Evocando las emociones humanas solamente. Y luego ya pues se van bajando, ¿no? Ahí los de 100 pesos aquí. ¿Sí? Y los de a peso allá, no hombre, toda la Nueva Esperanza formada ya. Y yo para adelante. Esa es la doctrina de la prosperidad. Iglesias, hermanos, completas donde el pastor, ay mi Dios, no hace otra cosa más que estarle sacando dinero y dinero a través de predicación. Y todo enfocado al dinero, hermanos. Es cierto que la palabra habla de ofrendas y habla del diezmo, pero estos van más allá, hermano. ¿Sí? Y nos ha tocado gente que si no tienes dinero, ve y dona sangre para que te paguen esos $50 o 500 pesos y venga así, hermano. Hágame el favor. Esa es la doctrina de la prosperidad, pero bueno, dije que no me voy a meter mucho en eso. Otra doctrina, la doctrina de la comodidad. Son falsas doctrinas, Estas son cosas que no están bien. Es una enseñanza enfocada a realizar solamente actividades dentro de la iglesia, ¿sí? Pero sin salir a evangelizar, ni a visitar enfermos, ni a atender a los necesitados. Todo aquí adentro. ¿Por qué? Porque si salen, pues a lo mejor ya no regresan. Entonces aquí los voy a mantener entretenidos. Les voy a traer a un predicador, les voy a traer un buen grupo de alabanza, un cantante famoso cristiano. Y miren, aquí la pasamos muy, muy bien. Y hay iglesias que así están toda su vida. Manejan esta doctrina de la comodidad. Muy cómodos adentro. ¿Sí? Es otra doctrina falsa. La tercera y última, por cuestiones de tiempo, la doctrina del pastorado paternalista. Esta está bien gruesa. Doctrina del pastorado paternalista. Esta es una enseñanza en la cual solo los pastores tienen absoluta autoridad. Solo ellos pueden escuchar la voz de Dios. Dios no le habla a nadie más. No, es que nomás a mí Dios me habla. ¿Sí? Pastores o apóstoles. En su mayoría no le rinden cuentas a nadie. ¿Sí? Y los pastores, fíjense en esto, es lo que, de las cosas que más me llamó la atención. Esos pastores o apóstoles que manejan esta doctrina del pastorado paternalista, ¿sí?, deben de estar al tanto de todo lo que sucede en las familias y de cualquier decisión que vayan a tomar. La congregación, los pastores deciden en qué área debe de servir cada oveja, y nadie tiene derecho a preguntar ni a escudriñar la palabra de Dios, y mucho menos a decirle que por qué al pastor. Es más, las ovejas son intimidadas, le tienen más miedo al pastor que temor a Dios. ¿Sí? Y además se les debe de decir a los pastores papá y mamá. Lástima porque pues ya alguien tuvo la idea esta y vive ahí en Roma. ¿Sí?
que con el pretexto de que, es que soy su padre espiritual. Discúlpenme, pero padre espiritual solamente hay dos, y están en la palabra. Uno es nuestro Padre, que es Dios, y el otro Padre espiritual. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a aquellos? Les dijo: vuestro padre, ¿quién? El diablo. Así que nada de que, yo te llevé los pies de Cristo, yo soy tu padre espiritual. No anden con ese tipo de cosas, por favor. Porque eso es darle la gloria ¿a quién? Al hombre. Solamente yo tengo un padre espiritual y se llama Jehová de los ejércitos. Y Él es mi padre y Él es tu padre. Y el pastorado paternalista lo que hace es tomar derecho de decir: yo soy tu padre espiritual. Voy a cambiarme de casa. No, déjame orar. ¿Sabes qué? El Señor me mostró que no, que ahí te tienes que quedar. Voy a casarme con fulanita. No, fíjate que no, te vas a casar con fulanita. ¿Sí? Voy a hacer esto, me voy a ir de vacaciones. No, ¿cómo te vas a ir de vacaciones? ¿Por qué no me dijiste que ibas a ir allá? ¿Por qué no me dijiste que ibas a hacer esto? ¿Por qué no me dijiste que...? Estoy hablando de cuestiones familiares, hermanos. En las cosas de la iglesia, el pastor tiene que estar enterado de las cosas espirituales, hermano, de la congregación. No es lo mismo que usted me diga: ahorita vengo, pastor, o es más, que ni me avise que se va a ir a Cancún 2 semanas. Tráigame un recuerdo, eso sí, ¿no? No, ¿cómo que un llavero? Se había perdido. No es cierto. Una cosa es, no tiene ni por qué avisarme, hermano, sus decisiones. Si acaso lo hace, y se lo agradezco, pues es para uno no estar preocupado. Oye, fíjate que no fueron los hermanos, ¿estarán bien? ¿Estarán enfermos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no vinieron? ¿Sí? Y la otra es para poder estar orando por ustedes. Señor, guárdales, Padre, allá donde están. Cosa que agradezco cuando lo hacen. Pero si no lo hace usted me está avisando, no me está pidiendo permiso. ¿Sí? Pero el pastorado paternalista tiene un control total en la familia y se mete en ese tipo de decisiones. Yo como pastor no debo de meterme en ese tipo de decisiones. Sí defiendo aquello que les dije, de que si, por ejemplo, alguna vez recuerdo que a Misael lo invitaron a tocar a alguna iglesia y él me habla y me dice: pastor, me están invitando a tal iglesia, pero yo quiero pedirle permiso primero. Bueno, ahí sí. ¿Por qué? Porque yo tengo la responsabilidad, porque es una oveja que Dios ha puesto bajo mi cuidado y responsabilidad, y yo voy a dar cuentas. Entonces, su responsabilidad, ¿por qué? Porque estamos hablando de cosas de la iglesia espirituales. Esto es muy diferente a las cosas familiares. Pero el pastor paternalista, ¿sí?, tiene sometido a todo mundo y nadie puede hacer nada en la iglesia. ¿Por qué? Porque le pueden quitar el puesto. Y es el clásico que después hay algún problema y llega y te dice: ¿y cuándo te mandé yo a que fueras a Cancún 2 semanas? Y comienza a manipular las decisiones y los pensamientos de la gente en la iglesia local, de tal manera que la gente hace o no hace las cosas pensando más en el miedo que le tiene al pastor que en el temor de lo que dice la palabra de Dios. Y es aquella gente que dice: voy a ir a la iglesia porque el pastor, si no, me va a echar, y contarle que no me estoy diciendo cosas, mejor voy a ir. En lugar de decir: voy a ir a la iglesia porque voy a alabar y a adorar a mi Señor, a mi Dios. Vamos a dejar hasta aquí solamente. Poco a poco, hermanos, vamos a ir ahondando más en todas estas cosas que son necesarias
en conocer. Y que, como le digo, le reitero, mi intención, hermano, es que usted esté fundamentado en lo que dice la palabra de Dios y no vaya a ser ahorita o más adelante corrompido, ¿sí?, por fantasías espirituales que abundan, hermano. Y si usted tiene alguna duda sobre algo, de que alguien me dijo esto sí es cierto, esto no es cierto, con confianza estamos mi esposa y yo para decirle lo que dice la palabra, indicarle en qué parte de la palabra habla acerca de esto y que usted lo lea, ¿sí? Vamos a orar, si le parece bien. Padre, en este día, Dios, te damos gracias. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Tú lo enviaste, Señor, a hacer una obra eterna en la vida nuestra, para poder tener acceso a tu presencia y a una eternidad contigo. Gracias, Señor, por esto, porque tu Hijo estableció apóstoles y les dejó la orden de establecer ese fundamento en la doctrina, que aquí está en tu palabra y es muy clara, pero que estamos rodeados también, Señor, de gente que ha añadido fábulas, cosas que se ha imaginado que tú le has dicho, Señor, y que son mentiras. ¿Por qué? Porque el fundamento ya fue establecido una vez y para siempre. Ya no hay nada que añadirle, Señor, a lo que está en tu palabra. No hay nuevas revelaciones, es imposible. Tu palabra está completa a tal grado, Señor, que al final dices que maldito aquel que le quite o le ponga una tilde, un acento a tu palabra, Señor, que le quiera añadir a este fundamento o quitarle, Señor. Yo te pido, Dios, que estas ideas, esta doctrina, no solamente llegue al pensamiento intelectual de cada uno de nosotros, sino que penetre, Señor, al alma, al corazón, produzca cambios, Señor, y si en algo estamos mal, produzca arrepentimiento también, Señor, porque estamos a tiempo. Yo te pido que guardes a tu iglesia, la Nueva Esperanza, Señor, de todas aquellas personas, Señor, que acechan, que dicen ser tuyos, mas no lo son, y que acechan, Señor, a tu iglesia, Padre, como el lobo acecha a las ovejas. Guarda a tus ovejas, a tus corderos, Señor, de los lobos, de las zorras, Señor. Yo te pido, Padre, que bendigas a la Nueva Esperanza, Padre, y aquellos que aún no se congregan. Y clamo por aquellos, Dios, que fueron engañados por estas doctrinas y que ahorita se encuentran en el mundo y su vida está completamente perdida, porque no hubo un fundamento real, Señor, en el que se construyera y se edificara, sino que cuando vinieron los problemas, sus vidas, Señor, se hicieron pedazos. Clamo por ellos, Dios, los que son tuyos, Padre. Y te pido, Dios, que esto crezca, que crezca la necesidad de conocer, no solamente en mi persona, sino en cada uno de nosotros, la necesidad de conocer esos fundamentos, esas doctrinas, Padre Santo. Y te doy a ti toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solo como referencia, más adelante, hermanos, hay dos doctrinas básicas que esta gente que no es de Dios, estos apóstoles que dicen que son apóstoles y no lo son, ni profetas y tampoco lo son, hay dos doctrinas que utilizan y que han desvirtuado y que vamos a hablar lo que dice la palabra, estas dos doctrinas, y son la doctrina del Espíritu Santo, porque para todo metan el Espíritu Santo, ¿sí?, usando en vano el nombre de Dios, y la doctrina de la gracia, hacen lo que les da su gana, hasta los pecados, porque estamos bajo la gracia ahora, dicen. Entonces vamos más adelante a ver estas doctrinas, ¿sí?
Pero por favor, hermano, no falte, es importante que estas semanas que vienen complete esta enseñanza, porque es importante.